Vamos a abrir Santiago, capítulo 5, verso 13 de la hermosa y divina palabra de Dios. Dice la maravillosa palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos y la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas uno a otro, y orad uno por otro para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Bueno, en esta noche vamos a hablar de la oración eficaz, que es la que produce los resultados que tanto anhelamos, que tanto necesitamos. ¡Aleluya! Y le escribe Santiago. ¿Quién era Santiago? En hebreo es Jacob, que significa Jacob. Este Santiago es el hermano del Señor, porque en el capítulo 12 vemos a Jacobo, el hermano Juan, que fue el rey Herodes, lo mata. Pero este Jacobo, no le voy a dar toda la explicación bíblica, es el hermano del Señor. Es el que toma las riendas de la iglesia, lo hace columna en la iglesia. Usted lo puede ver en el capítulo 15 de Hechos del Apóstol, tomando las riendas del primer concilio, y él termina diciendo: nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponerle más carga. Que va a ser una columna de la iglesia. Y se lo llevó a conocer, dice la historia cristiana, dice que le llamaban rodilla de camello, así le llamaban, rodilla de camello. ¿Por qué? Porque dice que era un hombre que oraba mucho. Dice cuando empieza Jesús un ministerio, que tenía como 30 años, los hermanos de él no creían en él. Porque Jesús, conforme a la Biblia, tiene un hermano que se llamaba José, el otro que es Jacobo, y el otro Judas. Después tenía hermanas, ¿verdad? Pero dice que no creían en Jesús. Pero después comienzan a seguirlo, y lo ven morir y resucitar. Y a este fue que se le apareció a Jacob. Pablo dice: se le apareció a Jacob, a este. Se le apareció en Cristo resucitado. Por eso pasa a ser un siervo del Señor. Él no fue apóstol, fue un siervo del Señor, pero llegó a igualar al grupo íntimo de Jesús. Porque el grupo íntimo de Jesús era Pedro, Juan y Jacobo, el hijo de Zebedeo. Pero murió Jacobo, y después llegó a ser columna. Pedro y Juan y Jacobo llegaron a ser columna. Él igualó, se puso en el grupo íntimo de Jesús. Llegó a ser una columna del Evangelio. ¿Por qué? Porque era un hombre que oraba mucho. Y en el libro de Santiago, en esta noche vamos a ver, 3 veces habla de la oración. 3 veces habla de la oración y nos muestra cómo, porque él como oraba mucho. ¿Sabe cómo muere Jacobo? Lo que pasa es que Santiago, ese nombre, que lo voy a explicar, es en español. Por ejemplo, Jesús, él no se llamaba Jesús, él se llamaba Yeshua en hebreo. Pero Jesús es en español, es lo mismo María. María no se llamaba María, ella se llamaba Miriam, pero en español es María.
Y Jacobo, en español, es Santiago. ¿Estamos bien? Y aparte se le puso Santiago para diferenciarlo del otro Jacobo, el hijo de Zebedeo. Bueno. Él era una persona que oraba mucho y ¿sabe cómo muere? De rodillas en Jerusalén lo matan, orando por su nación. Así murió. Miren, tremendo. Era un hombre que oraba mucho. Gloria a Dios. Así que estamos viendo el libro de Santiago. Voy a hacer la introducción de vuelta. Estamos hablando de Jacob. Santiago es Jacob. Le decían rodilla camello. ¿Por qué? Porque oraba mucho. ¿Y cómo muere él? Lo matan los judíos en Jerusalén y él muere de rodillas orando por su nación. Así murió Jacob. Y llegó a ser columna de los ángeles. Pedro y Juan y Jacobo, que es el hermano de Jesús, llegó a ser, ¿qué llegó a ser? Columna del evangelio. Porque era una persona que oraba mucho. Y él hace una enseñanza en el libro de Santiago, él mismo, él hermano del Señor, el medio hermano, ¿no? Hace una enseñanza muy profunda sobre la oración. Por eso en esta noche estamos hablando de la oración eficaz en el capítulo 5. Esa oración que produce el resultado, que produce lo que nosotros anhelamos, que trae el resultado del cielo, lo trae para abajo y se hace visible, se manifiesta, se materializa y nos bendice a nosotros. Así que Jacob hace una enseñanza muy profunda en el capítulo 4, ustedes lo pueden leer en Santiago, verso 3, dice, pedís, vamos a empezar por ahí, pedís no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. Muchas veces podemos llegar a pedir algo, pero no es conforme a la voluntad de Dios. Es lo mismo, vamos a ponerle si yo le pido un Ferrari. ¿Para qué quiero un Ferrari? Una que no lo voy a poder mantener, no sé cómo tengo para comerme un guisito y voy a mantener un Ferrari. Por eso, ¿no? No puedo pedir algo para el deleite. Pedí, no recibí, porque pedí mal. Entonces uno tiene que aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios. Esa enseñanza es muy profunda. Usted puede leer en 1 Juan, en el capítulo 5, verso 14, dice la Biblia, que, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho de cualquier cosa. Quiere decir, ahí Juan dice, que si nosotros llegamos a pedir algo conforme a su necesidad, Él nos oye. Y al oírnos, tenemos lo que nosotros le pedimos. Entonces nosotros tenemos que aprender a pedir cosas conforme a su voluntad. Siempre, Señor, cuando le pedimos algo, que se haga tu voluntad, Padre. Que se haga tu voluntad. Porque siempre Dios te va a dar cosas que te hagan bien. Nunca te va a dar cosas que te hagan mal. Porque las cosas que no hacen mal nos dañan. Por eso hay veces la persona le pide y Dios no le contesta. ¿Por qué? Porque no le está pidiendo conforme a su voluntad. Cuando es cosas que nos dañan. Por eso hay un versículo que dice que el Espíritu Santo nos ayuda, otro día voy a dar ese tema. Cuando nosotros intercedemos en lengua, Él pide conforme a la voluntad de Dios. Entonces Santiago nos enseña que tenemos que aprender a pedir. No pedir para gastar en nuestro deleite, ni para que nos vean, ni para que la carne, no. Tenemos que aprender a pedir cosas que necesitamos. Cosas que realmente nos van a edificar. Cosas que realmente son beneficiosas para nuestra vida. Esa es la primera enseñanza.
La segunda enseñanza la tenemos en el capítulo 1. Dice, si alguno, 1:5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento de un lugar a otro. No piensen que el que tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Y ahí Santiago nos enseña algo profundo. Que si nosotros medimos algo y no dudamos y nos mantenemos ahí, Dios te lo va a dar. Seguro que Dios te lo da. Pero no hay que dudar. Porque la duda es tremendo, mi hermano. Si usted lee la Biblia, estudia la Biblia, va a encontrar hombres tremendos de Dios que en los momentos de dificultad, porque el enemigo aprovecha los momentos de dificultad, en los momentos que usted está pasando una prueba que nunca pasó, en los momentos que usted está pasando una circunstancia tremenda, ¿veo? Ahí viene el enemigo a meterte la duda. Dese cuenta, si usted estudia Mateo en el capítulo 11, verso 2, dice que Juan el Bautista estaba en la cárcel y mandó 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Si era el que había de venir o tendremos que esperar a otro. Y Jesús le mandó a decir a Juan, que estaba preso en la cárcel, le mandó a decir, y hacer saber a Juan lo que oís y lo que ves. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es predicado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Qué pasó? Juan dio testimonio de Jesús. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dio testimonio de que Jesús era la luz. Juan dio testimonio y dije, yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo, cuando veas el cielo abierto y que desciende el Espíritu Santo como paloma sobre él y permanece, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y yo le he dado a conocer, dice Juan. O sea, Juan dijo, este es el Cordero de Dios, lo apuntó, dijo que Jesús era el Cordero de Dios. Y ahora estaba en la cárcel porque había denunciado el pecado, le dijo al rey Herodes, deja a esa mujer que no es tuya, sino de tu hermano Felipe. Como denunció el adulterio, lo metieron a la cárcel. Mire por lo que estaba en la cárcel, tremendo. Y en ese momento en la cárcel, en ese momento de circunstancia, el diablo aprovechó y le metió la duda. Por eso, querido hermano, querida hermana, cuando estás pasando momentos muy tremendos, le tenés que pedir al Espíritu Santo que te ayude a no dudar, porque la duda es lo que frena, querido hermano, lo que frena la bendición de Dios, es lo que frena. Mire, tenemos otros hechos. En el capítulo 14 de Mateo, dice que Jesús los mandó a la otra orilla y él se quedó orando. Y después vino, como a la cuarta vigilia, vino caminando sobre el mar. Claro, nunca habían visto un hombre caminar sobre el mar. Ahí estaba Jesús caminando sobre el mar y el mar estaba bajo sus pies. Qué tremendo, la autoridad de Jesús. Entonces pegaron gritos y dijeron fantasma, ¿no? Pero Jesús le dijo, no temáis, yo soy. No tengan temor, soy yo. Y Pedro dijo, si eres tú, Señor, manda que yo vaya sobre las aguas. Quiere decir que yo camine igual. Y Jesús le dijo, ven. Porque a Jesús le gustan
todas las cosas de fe. Si tú le dices, voy a hacer esto en el nombre de Jesús, Jesús va a decir, amén. Y Pedro se bajó la barca y comenzó a caminar. Tremendo. Después Jesús fue el primer hombre que caminó sobre el mar. Caminaba e iba hacia Jesús. Pero dice, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voz y dijo, Señor, sálvame. Y Jesús, dice, en el momento asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice cuenta que era un apóstol y dudó. La duda te hace hundir. La duda no te deja avanzar. La duda no te deja alcanzar lo que tanto Dios te quiere dar. Dice que un hermano tuvo una visión. Estaba orando y vio una lanza toda doblada. Dice, ¿esa lanza por qué está toda doblada? Y Jesús le dijo, esa lanza es la lanza del diablo. Dice, está toda doblada, está toda así, porque es el arma que más usa, esa lanza de la duda, que está continuamente tirando saetas a la gente para que duden de mí. Así que la duda, querido hermano, por eso Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada. No hay que dudar, querido hermano. Usted cuando le pide algo al Señor, ¡ay! Se tiene que plantar. Se tiene que plantar y no dudar. Jesús hizo una enseñanza en el capítulo 21. Dice que iban caminando y había una higuera. Hizo una enseñanza profunda sobre la duda, ¿no? Y él se arrimó a esa higuera porque tenía hambre. Fue a buscar higo, ¿no? Y dice que lo único que había hoja. Entonces Jesús la maldice a la higuera y se secó enseguida. Dice que los apóstoles miraron, se maravillaron de que enseguida se secó. Entonces Jesús les dijo que tenían que tener fe en Dios. Y que si ellos le dijeren al monte, quítate y échate en el mar y no dudare, todo lo que ellos dijeren iba a ser hecho. Que no dudara. Y todo lo que pidieren en oración, creyendo lo recibiré, dijo Jesús. Mateo 21, verso 22. Ahí Jesús no puso límite. Jesús hizo esa enseñanza para mostrar la oración. Que la oración tiene que ser con fe. Todo lo que tú pidas en oración, creyendo lo recibiré. Pero no tiene que haber duda, querido hermano. Porque la duda es lo que arruina la oración. La duda es lo que no te deja recibir lo que tanto Dios te quiere dar. ¡Aleluya! Dice cuenta nuestro padre Abraham. Él no dudó. Dice en Romanos 4, verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente a quien creyó. Dice, ¿a quién creyó? Y dice que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de una multitud. Y dice que no se debilitó por incredulidad al considerar su cuerpo que estaba ya casi muerto, o en la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por eso su fe le fue contada por justicia. Tremendo, mi hermano. ¿Sabe lo que dice ahí la escritura que usted lo analiza? Abraham tenía 100 años, ya tenía su cuerpo, ya era un viejo que estaba casi muerto. La esposa, 90 años, le habían cesado la costumbre y a su vez era estéril. No podían tener hijos, para nada. Pero Dios les prometió que le iba a dar un hijo. Entonces él creyó que Dios era poderoso para hacer todo
lo que Dios le había prometido. Y él no miró los obstáculos, no miró su cuerpo que estaba casi muerto, ni dudó por incredulidad, no dudó. Él se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era poderoso para darle todo lo que le había prometido. Y yo estoy aquí para decirte de parte de Dios que Dios es poderoso para darte todo lo que tú necesitas en esta noche. ¡Aleluya! ¡Dale aplauso a Jesucristo! ¡Aleluya! Santo es el nombre de Dios. Pero no hay que dudar. Por eso Santiago dice que si alguno tiene falta, hay una falta, te explica sabiduría, pero puede ser una cantidad. Pídale a Dios, el cual dice abundantemente, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios abundante y sin reproche. No que te va a dar algo y te va a estar reprochando, no, Dios no reprocha. Ya que te di 1000, ya me viniste a pedir de vuelta y te estás reprochando. No, Dios no es así. Dios no reprocha nada, sin reproche, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es llevada de un lado para otro. No piensen que el que hace eso dice va a recibir, no. Así que ¿cómo nos enseña Santiago que tenemos que orar? Con fe y para fe y no dudar. Esa es la oración que tenemos que hacer. Y lo que hemos leído acá en el capítulo 5 dice: ¿está alguno afligido vosotros? Haga oración. Hermano, cuando esté afligido, ponete a orar. Orá y orá, porque la oración te va a sacar la aflicción. ¿Está alguno alegre? Dice, cante alabanza. ¿Está alguno? Dice, orá uno por los otros para que seáis sanados. Usted tiene que orar por mí, yo tengo que orar por usted, tenemos que orar uno por los otros. Y el Señor sana nuestro cuerpo físico, espiritual, lo que sea. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos y únjalo con aceite, en el nombre del Señor. Bueno, ahí tengo aceite de oliva, así que si alguien quiere que lo unja, lo unjo en esta noche. Y la oración de fe, dice, de fe, salvará al enfermo. ¿Cómo tenemos que orar? Con fe. Hay un testimonio de un hermano, querido hermano, que fueron a orar por una persona y cuando llegaron se murió. Llegan para orar por esa persona y estaba muerto, se murió. Entonces uno se tiró de rodillas y empezó a orar. Dijo, Señor, yo no me levanto de aquí hasta que tú no lo resucites. Y el otro le oraba, salía para afuera, volvía, pues no tenía fe. El que estaba a rodillas siguió orando y siguió orando y al rato resucitó. ¿Por qué? Porque creyó. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubieren cometido pecado, le serán perdonados. Dice, la oración eficaz del justo tiene mucho poder. ¿Qué significa la oración eficaz? La palabra eficaz, usted la estudia ahí, es la que produce el resultado que nosotros tanto anhelamos. Y hace un ejemplo con el profeta Elías. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. Y oró fervientemente. Acá vamos a entrar cómo es la oración eficaz. ¿Qué es lo que produce? Y cómo vamos a recibir. Y vamos a ver que cuando nosotros hacemos esa oración no hay obstáculo. Se rompe todo lo que se tiene que romper y se abren los cielos. Dice, y Elías oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió por 3 años y 6 meses. Bueno, la escritura dice, usted lo puede leer, Primera de Reyes, en el capítulo 17, que Elías Tisbita fue y le dijo, acá vive Jehová en cuya presencia estoy. Vivía en la presencia de Dios. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Lo que pasa, si usted estudia la Biblia, estudia bien la Biblia, acá
era un judío, era hijo de Omri. Y él estaba gobernando en Samaria, y él fue y se casó con la hija de Baal, que era rey de Sidón. Había dos ciudades, Fenicia, Tiro y Sidón, que era de la nación fenicia. Y este rey era sacerdote de Baal, ahí en Sidón. Y su hija era Jezabel. Se casó con esa mujer pagana. Y la Biblia declara, usted lo puede leer, en el capítulo 16 de Primera Reyes, verso 31, dice que Acab le construyó un templo a Baal y lo adoró. Dice cuenta al rey de Israel que no podía hacer eso. Porque la Biblia, la Taná decía, al Señor tu Dios solo adorarás. No se podía adorar otra cosa, porque esa es idolatría. Y él se puso a adorar a Baal y a servirle. Y Jezabel trajo sacerdote Baal. 850 en total que eran mantenidos por la mesa de el gobierno, les pagaba, los mantenía Jezabel. Y a los profetas de Jehová los empezó a matar, querido hermano. Era tremendo, tremendo como mataban, los corrían, mataban. Y ellos creían que Baal era el que le mandaba la lluvia, que era el dios de la fertilidad, le mandaba la lluvia y el rocío. Entonces, Elías, de parte de Dios, vino a traer un juicio a la nación para mostrarle que ese Baal era solamente un muñeco. Y dijo, no va a haber lluvia ni rocío, sino por mi palabra, que yo soy más poderoso que Baal. Y es verdad, querido hermano, usted sabe que usted es más poderoso que todos los dioses de la tierra, porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vino un castigo. Y Elías, si usted estudia la Biblia, cerró los cielos por 3 años y 6 meses. Así que hizo una oración para que castigara a Dios a Israel por causa del pecado y que se volviera. 3 años y 6 meses quedó el cielo cerrado, no hubo lluvia ni rocío. Tremendo, Dios. Tremendo, tremendo. Pero después él se presenta delante de acá y le dice que va a llover. Le dice ahí en el capítulo 18, sube y come y bebe, le dijo al rey, porque una lluvia grande se oye. Así que aquí en el capítulo 5 hemos leído, dice que Elías era hombre, sujeto a pasiones semejantes a la nuestra y oró fervientemente, ¿cómo oró? Fervientemente, con fervor, para que no lloviese y no llovió. Y otra vez oró y la lluvia dio fruto. Y la tierra produjo fruto. Llovió y la tierra produjo fruto. Dice que él se sube al monte Carmelo y manda a su criado y dice, mira hacia el mar. Y él se puso rodilla, puso su cabeza entre las rodillas y comenzó a orar. A orar, a orar, a orar, a orar. Y el criado ve y dice, no veo nada, porque el cielo estaba cerrado. Si usted lee en Crónica, va a encontrar cuando Salomón él edifica la casa de Dios y ese día que la consagran, Salomón se puso rodilla delante del pueblo y levantó las manos, hizo una oración larga, pero dentro de esa oración dijo, si tu pueblo Israel pecare y por causa del pecado tú cerrares los cielos y ellos oraren y se convirtieren de sus malos caminos y volvieren a este lugar, tú abrirás los cielos. Cuando Israel en el Antiguo Testamento pecaba, el cielo se cerraba. Era lo espiritual. Se cerraba físicamente, pero también en lo espiritual. El cielo cerrado. Pero ¿qué es lo que hizo Elías? Cuando comenzó a orar, el criado le decía, no veo nada, no hay nada. Y él decía, vuelve 7 veces, ve 7 veces. Y él seguía orando, seguía orando, seguía orando, seguía orando, y el cielo se comenzó a abrir, querido hermano. Se comenzó a abrir el cielo, y el criado volvió y dijo, veo una pequeña nube como la palma de la mano. ¿Qué es lo que hizo Elías?
oraba y oraba y el cielo se abrió, y cuando se abrió el cielo bajó una nube chiquita y después empezaron nube, y él le dijo, anda y decir al rey que descienda para que la lluvia no la ataque. ¿Qué es lo que hizo? Orando, abrió el cielo y trajo la nube. Mire, Jesús hizo lo mismo. Usted lo puede leer en San Lucas en el capítulo 3. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús se bautizó. Y siguió orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo en forma corporal sobre él, y se oyó una voz que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Escuche bien, no se distraiga. Cuando Jesús sale del agua, él comenzó a orar. Y cuando comenzó a orar, ese cielo que estaba cerrado se abrió. Es como si podemos decir, se abrieron las ventanas de los cielos, se abrieron los portales. Cuando usted comienza a orar, se empieza en el mundo espiritual, se empieza a abrir el cielo, se abren las ventanas de los cielos, se abren los portales. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando Santiago? Porque era un hombre que oraba mucho él. Cuando tú comienzas a orar, el cielo se abren las ventanas, se abren los portales de los cielos y comienza a descender lo que tú le estás pidiendo. Lo que tú le estás pidiendo comienza a ser realidad. ¡Aleluya! Por eso Santiago 3 veces habla de la oración. Que no hay que pedir para gastar en el deleite. Y que hay que pedir sin dudar. Y que cuando oramos tiene que ser una oración eficaz, que va a producir ese resultado que tú y yo necesitamos. Va a producir en nosotros vida, va a producir en nosotros alegría. Porque cuando la persona recibe lo que quiere, se alegra en su corazón. Dice, esto me lo dio Dios, se lo pedí, Dios me lo dio, aleluya. ¡Qué tremendo! Es como dijo Ana. Ana se tiró de rodillas, estuvo llorando en el templo. Y después volvió al tiempo y dijo, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que yo le pedí. Esa es la oración que tenemos que comenzar a hablar, que orar, querido hermano. Orar y pedirle y no retroceder. Y orar, porque se comienzan a abrir los portales, se comienzan a abrir las ventanas de los cielos y comienza a ser derramado sobre mi vida y tu vida lo que tú necesitas, y las peticiones se comienzan a hacer realidad y comienza a descender mayor unción del Espíritu Santo sobre tu vida, comienza a descender fuego. Dese cuenta que Elías oraba y al último empezó a orar fervientemente, porque empezó a descender el fuego por dentro. Y si usted nunca oró y tanto y ore bastante, va a empezar a sentir fuego por dentro. Ore y ore y va a empezar a sentir fuego por dentro. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Tremendo. Porque la oración hace descender fuego del cielo, querido hermano. Es tremendo. Hay un hombre que se llamó Luis Grubay. Dicen todos los teólogos, todos los pastores dicen que después de los apóstoles nunca se levantó otro hombre como ese. Murió hace un tiempo atrás. Dice que se encerraba, oraba 10, 20 días, encerrado a rodillas. Y un día estuvo una semana completa orando. Le habían prestado una casa y descendió fuego del cielo y se empezó a incendiar la casa. Y él estaba en el closet, estaba encerrado ahí orando, y vinieron los bomberos a empezar a apagar y lo encontraron, abrió la puerta así de un ropero al barrio grande, y él estaba ahí de rodillas. Ni sabía que se estaba encendiendo la casa. Y es un fuego del cielo, hermano, pero tremendo. Cuando oramos, es tremendo los milagros. Se abren los portales del cielo.
tú comienzas a tener todo lo que tú necesitas. Este Santiago habla muy profundo, este libro es muy profundo. Es más profundo de lo que nosotros llegamos a entender. Él es el hermano de Jesús. Y comienza Santiago, siervo de Jesucristo, se hizo siervo de Jesucristo. Porque Jesús se le apareció a él. Es tremendo lo que escribe, querido hermano. Es algo tremendo la profundidad de la enseñanza que tiene. ¿Por qué? Porque él lo vivió. ¡Aleluya! Y aquí nos enseña sobre la oración. ¿Cómo tenemos que orar para obtener resultado? ¡Aleluya! Así que te invito a cerrar los ojos. Vamos a comenzar a orar. Vamos a comenzar a orar sin dudar. Vamos a orar conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar sin dudar. Vamos a hacer una oración eficaz. Oh, comienza a cerrar tus ojos. Oh, santo, santo es tu nombre. Yo bendigo, Padre querido, a mis hermanos y mis hermanas. Bendigo a tu pueblo que se ha presentado delante de ti. Padre querido, oramos conforme a tu voluntad. Oramos pidiéndote no para gastar en nuestro deleite, no. Te pedimos cosas que necesitamos, cosas que nos van a edificar, cosas que nos van a ayudar. Tu palabra dice, nada puede recibir el hombre si no le es dado del cielo. Todo desciende del cielo.